Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos en nuestro devocional de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Leemos desde el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que no la hemos alcanzado. Aquí está continuando con el tema del capítulo 3, después de haber hecho el contraste al inicio de la carta entre Cristo y los ángeles, mostrando que Cristo es superior, iniciando la carta con la proclamación de que Cristo es Dios hecho hombre, luego diciendo que es superior a los ángeles, luego que es superior a Moisés, y luego de que es superior a Moisés, citando el evento histórico de la desobediencia de los judíos ante Moisés por incredulidad, falta de fe y pecado, dice que temamos nosotros, porque no sea que tengamos la misma actitud, habiendo recibido la promesa de la vida eterna en el Señor, parezca que no la alcanzamos. Y dice, porque a nosotros también se nos proclamó la buena nueva. Literalmente la palabra podría ser traducida allí, o la expresión que se traduce como nos ha anunciado la buena nueva, se nos ha evangelizado, porque evangelios son buenas nuevas, las buenas nuevas de que Cristo es nuestro Salvador. Pero debe ir acompañado de esta recepción de nuestros oídos por la fe en nuestros corazones, la confianza en que Cristo es nuestro Salvador. Los que hemos creído, los que hemos confiado en que Cristo es nuestro Salvador, entramos en el reposo. Entonces ya pasa a hablar del reposo de Dios. Este reposo ya había sido mencionado al final del capítulo 3 cuando se dijo en el versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Citando, como lo hablamos la vez pasada, el evento en el Salmo 95, que es referido sobre el éxodo, de que por desobediencia no podían disfrutar de la salvación que Dios les había dado. Olvidaban lo que Dios había hecho por ellos a través de Moisés, los israelitas, más de 1500 años antes de Cristo. Pero luego, 1000 años antes de Cristo, cuando se escriben los Salmos, el autor del Salmo 95 insta a que no endurezcan los corazones. Y ese es el mismo tema que continúa acá. A veces pareciera que nosotros no hemos creído lo que hemos oído sobre que Cristo murió por nuestros pecados y nos dio paz con Dios, porque no parecemos estar en reposo en Él, un reposo espiritual, un reposo que apunta a dos cosas. Primero, se recuerda y se hace un paréntesis acá sobre que el día de reposo que Dios estableció lo hizo después de que descansó de sus obras, que terminó la creación en el séptimo día, porque dice: pero los que hemos creído, versículo 3, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Entonces hace un paréntesis. Ese reposo de Dios fue un reposo que después de que terminó la obra, descansó de su obra, no en el sentido de que Dios dejara de actuar, sino en el sentido de que empezaba a relacionarse de una forma especial con su creación, especialmente con la corona de su creación, que es el ser humano. Entonces ese día es un día continuo que iba a durar, se cree, por la eternidad, donde el descanso de Dios sería la relación continua, afectuosa, gloriosa y satisfactoria con el ser humano. Pero lógicamente eso fue truncado por el pecado. Porque en cierto lugar, y dice allí en el versículo 4 del capítulo 4, dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, cuando se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez el Salmo 95. Entonces se nos está diciendo: Dios estableció este plan de este reposo continuo, de esta relación placentera con Él, el pecado lo trunca,
luego viene Dios a través de su obra salvadora, establece un pueblo para demostrar que quería tener una relación con la humanidad y luego traer al Salvador. Ese pueblo bajo las manos de Moisés se endurece, como lo dice el Salmo 95, y no experimentan el reposo. La tierra del reposo, tierra prometida, sería la tierra de Canaán, donde ellos entrarían a poseer. Pero al mismo tiempo esto tampoco les dio su reposo. ¿Por qué? Mire el versículo 8 conmigo. Porque si Josué fue el sucesor de Moisés, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría David en el Salmo 95. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no reposó con Moisés, ni tampoco con Josué cuando entró, con Moisés por desobedientes, con Josué, aunque entró otro pueblo renovado y solo 2 de los que salieron con Moisés, Josué y Caleb, entraron a esa tierra prometida. No reposaron porque el reposo no fue pleno, el reposo espiritual que solo produce el descanso espiritual que produce la relación plena con Dios a través de Jesucristo. Queda un reposo. Todavía, como se decía en el Salmo 95, que se decía, hoy es el día para que ustedes no endurezcan sus corazones y descansen en el Señor. Todavía se puede decir, hoy es el día para que usted pueda descansar en Dios de sus obras, así como Dios descansó de sus obras. Una vez más, no para estar inactivo, como el ser humano no descansa de sus obras para quedarse quieto, sino que descansa del afán de ganarse por sus obras la paz de su corazón, el trabajar, el luchar, obras que no son necesariamente malas, sino que son obras de labor familiar, profesional, deportiva, de todo tipo, lo que queramos hacer para encontrar satisfacción y plenitud para nuestra alma. Eso no termina dándonos nada, y lógicamente todas las que son obras ya directamente pecaminosas, pues menos, porque nos apartan más de Dios y de su santidad. Entonces el reposo del pueblo de Dios es que el que hizo la obra para salvarnos fue Cristo, y así descansamos de nuestro afán, de nuestro deseo de obrar para poder alcanzar la paz de nuestro corazón, que es lo que el mundo entero está haciendo mientras vive en esta tierra. Ahora, esto apunta a otro reposo, y apunta, como después la carta de los Hebreos la tratará, a la ciudad celestial, apunta a la Canaán celestial, apunta al cielo cuando estemos con Cristo eternamente en su presencia, o cuando luego que vuelva Jesucristo resucitado, nosotros resucitemos junto con Él y tengamos eternamente en un cielo nuevo y tierra nueva, una tierra prometida, plena, sin pecado y sin dolor. Pero ese reposo futuro es también ahora un reposo presente por medio de la paz espiritual de la relación con Dios. Esa tensión siempre existirá en el Nuevo Testamento, y es que ya tenemos espiritualmente el reino en Cristo, ya somos parte del reino y tenemos el reposo espiritual, pero aún no lo tenemos final, sino hasta que Él regrese y restaure todas las cosas o nosotros partamos a su presencia. Pero lo cierto es que dice, procuremos en el versículo 11, puedes entrar en aquel reposo. ¿Y cómo se procura? Creyendo y confiando, no haciendo obras para poder estar bien, sino simplemente confiando, creyendo y descansando en Cristo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, no hacerlo es desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí la palabra de Dios, ese texto ha sido muy citado sobre que la Biblia nos deja al descubierto. Es lo que dice el texto en el versículo 13, después del versículo 12. Y se ha citado que el capítulo 4, versículo 12 nos habla de la palabra de Dios, y es cierto, pero aquí está concretamente hablándonos de la palabra de Dios por medio del Evangelio, más concretamente de lo que se nos fue predicado, que tenemos que creer de que Cristo es nuestro Salvador, y que si no lo creemos, pues quedamos al descubierto. Dios, por su misma palabra, por su mismo mensaje, nos deja al descubierto de que no hemos confiado cuando seguimos en incredulidad, cuando seguimos en tormento, cuando seguimos buscando el reposo en nuestras propias obras, y cuando seguimos en la desobediencia del pecado, encontrando deleite, reposo o placer en esta vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces eso demostraría, la misma palabra nos dejaría al descubierto, como cuando una espada parte y deja al descubierto las partes internas del cuerpo, cuando cercena y quita miembros, así quedaríamos al descubierto. O algunos comentaristas han dicho como cuando Josué, que fue el que introdujo la tierra prometida de Canaán a los judíos después de Moisés,
utilizó su espada para abrir paso en medio de los ejércitos enemigos para que ellos pudieran conquistar. Pero siempre es, y de forma muy sencilla y clara, quedamos al descubierto. ¿Realmente descansamos en el Señor, reposamos en Dios? ¿O seguimos, si no realmente nos hemos convertido, buscando a través del pecado y fuera de la voluntad de Dios reposo para nuestros corazones? ¿O seguimos, si ya nos hemos convertido, pareciendo que no lo hemos alcanzado, buscando reposo en técnicas, terapias, prácticas, costumbres, para poder tener reposo, descanso de nuestras obras? Descansamos de nuestras obras, del afán de nuestra vida, confiando en Cristo nuestro Señor. Así que hoy reposa en Cristo, para que puedas vivir y hacer todo confiando en que Él te da paz en tu corazón. Señor, te damos gracias y te pedimos, nos recuerdes, oh mi Rey, que la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento, y nos ayudes a no andar en incredulidad, sino más bien en confianza de que tú nos has dado todo a través de tu obra, y que no tenemos que obrar para estar en paz, sino creer y confiar. No hacerlo sería desobedecer, pero hacerlo es descansar de nuestros esfuerzos humanos, tal vez pensando que alguien nos ame, que alguien nos dé, que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos realizar para poder encontrar satisfacción en nuestro corazón, cuando tú tienes los brazos abiertos para darnos paz y darnos reposo en Cristo. Te damos toda la gloria, mi Señor. Amén. Dios los bendiga.